Buenos días, profesora. Nuestro grupo está conformado por Francisco, Victoria, Natalia y que les habla Felipe. Y a continuación le hablaremos sobre la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre dos o más personas. Es un proceso bilateral, un circuito en el cual interactúan y se interrelacionan dos o más personas a través de un conjunto de signos o símbolos convencionales por ambos conocidos. Hay dos términos que indiscriminadamente utilizamos muchas veces como sinónimos, pero que no lo son, pues su significado es muy distinto. Estos términos son información y comunicación. Informar es entregar ideas en un solo sentido, es decir, de manera unilateral. El emisor transmite un mensaje al receptor sin esperar reacción o respuesta. Comunicar es un proceso mediante el cual dos o más personas se ponen en contacto, intercambiando ideas de manera bilateral. La comunicación es una doble vía, por la que se transita en ambas direcciones. Es una danza entre el hablar y el escuchar. La comunicación es la transferencia de la información y la comprensión resultante entre dos personas. Es una manera de entrar en contacto con los demás. Sin la comunicación no existirían las relaciones humanas. Es a través de la comunicación que conocemos a las demás personas, sus ideas, sus sentimientos, sus valores, hechos y pensamientos. La comunicación es el puente de significado entre los seres humanos, que les permite comprenderse y compartir lo que son, lo que sienten y lo que saben. Al utilizar ese puente, existe un acercamiento que permite a la gente superar cualquier cosa que los separe. Se requieren 8 pasos para realizar el proceso de comunicación efectivamente, sin importar si este se realiza utilizando el habla, señales manuales, imágenes ilustradas o cualquier otro medio de comunicación o tipo de lenguaje. Estos pasos son: desarrollo de una idea. Este es el primer paso, es el que le da sentido a la comunicación, puesto que primero se debe reflexionar y desarrollar la idea que se desea transmitir con determinada intención. Si esto no existiera, la comunicación no tendría caso. El segundo paso consiste en codificar y cifrar el mensaje, es decir, ponerlo en un código común para emisor y receptor, palabras de un idioma, comunicación gráficas u otros símbolos conocidos por ambos interlocutores. En este momento se elige también el tipo de lenguaje que se utilizará: oral, escrito, gráfico, mímico, etc. Y el formato específico: oficio, circular, memorándum, póster, folleto, una llamada telefónica, un dibujo, un video, etc. Una vez desarrollado y elaborado el mensaje, se transmite en el lenguaje, formato y código seleccionado, enviándolo a través de un canal de transmisión, eligiendo el canal más adecuado que no tenga barreras y previniendo o controlando las interferencias. El paso anterior permite a otra persona recibir el mensaje a través de un canal de recepción. Los canales naturales de recepción son los órganos sensoriales, de manera que cuando intervengan en la recepción, mejor se recibirá el mensaje. Pero esto no es una garantía. El receptor debe estar dispuesto a recibir el mensaje, para que éste llegue más fácilmente. Si el receptor no funciona bien o pone una barrera mental, el mensaje se pierde. El proceso que viene después de la recepción es la decodificación, que quiere decir que en este proceso el receptor descifra el mensaje y lo interpreta, logrando crear o reconstruir una idea del mensaje. Si esta idea es equivalente a lo que transmitió el emisor, se puede lograr la comprensión del mismo. Luego viene la aceptación. Lo que hace es que el mensaje que ha sido recibido se descifre, se interprete, entonces viene la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo, lo que constituye ese es el sexto paso. La aceptación es una decisión personal que admite grados y depende de la forma en que fue percibido el mensaje. La apreciación que se hace de su exactitud, la opinión previa o prejuicio que se tenga sobre el mismo, la autoridad del emisor y las propias creencias y valores del receptor y sus implicaciones. Si el mensaje es aceptado, entonces se logra el efecto deseado y el verdadero establecimiento de la comunicación. El paso siguiente es el uso.
Acá, este paso es decisivo en la acción, la reacción que se logra en el receptor y el uso que él le da a la información contenida en el mensaje recibido. La retroalimentación. Este es el paso final que cierra el circuito con la respuesta del receptor. En este momento toma el papel de emisor, estableciendo así una interacción bilateral, la comunicación en dos direcciones. Si esta no se diera, entonces la comunicación no se estableció plenamente y solo quedó a nivel unilateral de la información. Bueno, las barreras que impiden o limitan la comunicación. Aun cuando el emisor y el receptor pongan todo de su parte para lograr comunicarse efectivamente, hay interferencias que pueden rebasar el control que se pretende, limitando la comprensión de esta. Bueno, parte quizás de nuestra condición humana o parte de las circunstancias ambientales externas que salen de nuestro control van a impedir una comunicación 100% eficaz y eficiente. Estas causas de interferencias son las barreras. No importan los adelantos tecnológicos en materia de comunicaciones. El hombre moderno está cada vez más aislado y tiene mayores problemas para entrar en verdadero contacto con sus semejantes, en forma profunda, abierta y sincera. Muchas veces es porque interponemos obstáculos que interponen la comunicación. Uno de estos obstáculos que interponemos es el temor. El temor al riesgo. Bueno, generalmente tiene que ver con otros medios, como tenemos miedo a que nos rechacen o a volvernos más vulnerables ante el otro, a perder el prestigio, el poder, el cambio. El temor al riesgo limita mucho el desarrollo personal y profesional de las personas, pero depende del riesgo. Entonces, el riesgo que corremos en la comunicación no siempre es el mismo, sino que varía dependiendo del sector. El contenido de la comunicación. Es menos arriesgado a hablar del clima que expresar nuestros sentimientos. La importancia en nuestra vida de la persona con la que estamos hablando. No es lo mismo comunicarnos con un desconocido o un vecino que hacerlo con nuestra pareja o un jefe. El momento. Si tratamos de comunicarnos cuando hay prisa o cansancio, como ahora, o cuando estamos afectados por las emociones, el riesgo de no ser escuchados y de ser malinterpretados es mayor. La probabilidad de que nos comprendan y capten. Con alguien que nos quiere y nos conoce bien, tenemos más probabilidad de ser aceptados y comprendidos. Bueno, con respecto a las barreras que impiden o limitan la comunicación, están las barreras personales, las que son interferencias que parten de las características del individuo, su percepción de sus emociones, de sus valores, de sus deficiencias sensoriales y de sus malos hábitos de escucha o de observación. Son el ruido mental que limita nuestra concentración y vuelve muy selectiva nuestra percepción e interpretación. También existen las barreras físicas, las que son interferencias que ocurren en el ámbito físico, donde se desarrolla la comunicación. Una barrera física muy común es el ruido, otras son la distancia física, las paredes o la estática cuando no nos comunicamos a través de un aparato o cuando las personas se dan cuenta que estas barreras generalmente tratan de superarlas. También existen las barreras semánticas, son aquellas que tienen que ver con el significado, que se les da a una palabra que tiene varios significados. La semántica es el arte de la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras. Casi toda la comunicación es simbólica, es decir, signos o símbolos que sugieren determinados significados. Otra barrera de la comunicación. También existen las interferencias. La interferencia que hacemos cada vez que interiorizamos un símbolo basándonos en nuestras superposiciones y no en los hechos reales. Las interferencias pueden darnos una interpretación inadecuada porque precipitamos conclusiones que pueden resultar equívocas. El filtrado es la manipulación de la información por parte del emisor, de modo que sea vista de manera más favorable por el receptor. Es transmitir solo aquello que se piensa en el interlocutor que quiere escuchar, es la falta de sinceridad. La percepción selectiva. Contrariamente a la anterior, esta barrera mental se encuentra en el receptor y consiste en captar solo aquello que se quiere o solo que conviene al receptor. Los receptores ven o escuchan selectivamente y también proyectan sus intereses y expectativas a través de esta selección que hacen cuando decodifican la comunicación, interpretando los mensajes de su manera. Las emociones.
El estado de ánimo tanto del que emite como del que recibe es una interferencia muy poderosa que influye generalmente en la forma en que transmite un mensaje y también influye en la forma como se interpreta un mensaje. No se recibe ni interpreta de igual manera cuando se encuentra enojado, distraído o temeroso, que cuando está más tranquilo y mejor dispuesto para comunicarse. Debemos elegir siempre el momento más propicio para la comunicación de un mensaje, ya que eso es muy importante. El lenguaje, la edad, la educación, el nivel cultural y muchas veces la capacidad o nivel de inteligencia de las personas son variables que influyen en el lenguaje que utilizan y que son capaces de comprender. En las organizaciones existen personas con antecedentes diversos y por lo tanto con diferentes patrones de lenguaje y muchas veces, aunque aparentemente hablen el mismo idioma, no se entienden. Los favorecedores de la comunicación. Cuando interactuamos con los demás, necesitamos en primer lugar tener actitudes que favorezcan la comunicación. Podemos abrir nuestros sentidos y disponernos a escuchar y responder con la mejor o la más adecuada de las siguientes actitudes. Actitud valorativa. Suele aconsejar o aportar respuestas en que se hace referencia a los valores del deber. Muchas veces se dan órdenes. Actitud interpretativa. Trata de descubrir los verdaderos motivos de la conducta del interlocutor. A veces suele aclarar al que comunica lo que le pasa. Actitud exploratoria. Adoptamos generalmente esta actitud cuando necesitamos más datos para normar nuestro criterio y tener una idea más clara de lo que pasa o de lo que piensa o siente el otro. Actitud consoladora. Produce respuestas tranquilizadoras que tratan de reducir la angustia o el sufrimiento. Actitud de identificación. No ofrece soluciones, pero es una presencia cálida que brinda seguridad y apoyo al otro y lo acompaña en sus preocupaciones o sufrimientos. Actitud comprensiva y empática. Trata de ponerse en el lugar del otro, no interpreta, no juzga e intenta captar los sentimientos que hay detrás de las palabras del que nos habla. Busca leer entre líneas. Comunicación efectiva en las organizaciones. Un programa de éxito en las comunicaciones con los empleados se basa en el liderazgo del director o del gerente general de una organización, quien debe estar comprometido filosófica y conductualmente con la idea de que la comunicación con los empleados es esencial para el logro de la meta institucional. Si sus palabras y acciones van enfocadas a una mayor y mejor comunicación, su compromiso trascenderá al resto de la organización. El compromiso deberá ser con una comunicación en ambos sentidos, y no solo unilateral y de manera descendente, como sucede en muchas organizaciones ineficaces. Deberá tener un énfasis en la comunicación cara a cara, pero apoyándose con acciones y con todos los elementos gráficos escritos, audiovisuales y en general no verbales que se tengan a mano. Cuando hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, la credibilidad y la confianza aumentan y son el escenario, el clima perfecto para que la comunicación eficaz y efectiva se logre. La comunicación cara a cara. Siempre que sea posible, se deberá utilizar una comunicación directa, sincera, cara a cara con los empleados. Esta forma de interacción permite ver a la persona y observar sus reacciones, permite combinar el lenguaje verbal con el no verbal, el cual proporciona una retroalimentación más auténtica. Los gestos, los movimientos y la postura corporal, el tono, las inflexiones de voz, la distancia que se establece inconscientemente entre los interlocutores aportan información sumamente valiosa a la interacción y confirman o contradicen la comunicación verbal. Las organizaciones no pueden existir sin comunicación, porque se requiere para acordar el trabajo que se va a realizar y para intercambiar instrucciones que permitan realizar lo correcto para el logro de metas y objetivos. Hablamos de empresa como una red de compromisos y conversaciones. Los dirigentes y administradores requieren de la comunicación para coordinar el trabajo de sus subalternos. La cooperación entre los integrantes del grupo de trabajo tiene como base la comunicación. Sin ella sería imposible, porque la gente no podría dar a conocer sus necesidades y obtener la comprensión y el apoyo de los demás. La toma de decisiones en grupo requiere de manera indispensable la comunicación. Sin ella no sería factible el intercambio y la aportación de ideas, opiniones, sugerencias que lleven a una buena decisión con la que todos se sienten comprometidos. Cuando la comunicación es eficaz, es más probable que se logre la calidad y productividad, ya que una buena comunicación tiende a alentar a un buen desempeño y promueve la satisfacción de los trabajadores.
Bueno, es claro que quedaron dudas acerca del tema, por lo que a continuación mostraremos un video para aclarar todas las posibles dudas.